Saludos a todos detrás de la cámara. En la noche de hoy, lunes 21 de octubre, nos vamos a concentrar en noticias relacionadas con Israel, para luego hablar un poco del tema de los soldados norcoreanos en Rusia y en Ucrania. La charla de hoy lunes va a ser breve. Comencemos con el primer titular, lo que muestra la evaluación filtrada de Estados Unidos sobre los planes de Israel y atacar a Irán. Este artículo publicado por BBC habla sobre los documentos filtrados en la red social de Telegram el viernes de la semana pasada, que contiene evaluaciones de fotografías satelitales y otro contenido de inteligencia de lo que se conoce como la Alianza de los Cinco Ojos. Les indiqué en el día de ayer que esta es una colaboración de inteligencia por parte de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Aparte de lo que dije ayer, lo nuevo que surge con esta fuga de información es que medios noticiosos como Democracy Now! Emitieron artículos que yo considero engañosos, con el título de Filtración de información de Estados Unidos revela detalles del ataque planeado por Israel contra Irán, cuando en realidad no se revelan los detalles del esperado ataque de Israel contra Irán. Estos documentos no contienen la lista que preparó Israel de los blancos seleccionados para ser destruidos en Irán. Este artículo de Democracy Now! Alega que el presidente de los Estados Unidos tiene el conocimiento de cómo y cuándo se va a realizar el ataque por parte de Israel, porque se le preguntó alegadamente al presidente si conocía esta información y contestó que sí. La oración más sensitiva de este reportaje dice, y cito, los documentos filtrados también confirman que Israel tiene armas nucleares, un hecho que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que Israel nunca ha reconocido. Cierro la cita. Cuando vamos al artículo de BBC, este artículo lo que dice es lo siguiente, y cito, los documentos indican que no hay indicios de preparativos por parte de Israel para activar su disuasión nuclear. Cierro la cita. El artículo por el medio noticioso Democracy Now! Da como un hecho que los documentos afirman de forma irrefutable que Israel tiene armamento nuclear. Mientras que por otro lado, el artículo de BBC lo que indica es que no vieron que estén preparando armas nucleares para ser disparadas contra Irán. Así que el medio noticioso BBC fue mucho más cauteloso en la información que publicaron. Otros periódicos se limitaron a decir de que no hay señales de que Israel esté preparando un ataque nuclear contra Irán. Estas aseveraciones naturalmente pueden incentivar a conglomerados periodísticos a contratar a estas compañías privadas de satélites de reconocimiento para intentar localizar dónde posiblemente estén ubicados los misiles nucleares de Israel, que estén en lanzadores móviles, en lanzadores fijos sobre tierra o en silos. De lo que se sabe del mundo de los chismes es que Israel robó o obtuvo legal o ilegalmente material y o conocimiento y armamento nuclear en la década de los años 1960 que les proveyó Estados Unidos, y que más o menos para ese tiempo hicieron una prueba nuclear al sur de África, cerca del continente ártico. Y ese mismo mundo de los chismes dice que Israel tiene entre 90 y 200 bombas nucleares. Algunos estimados llegan al extremo de decir que Israel tiene 400 cabezas nucleares, que sería un arsenal mayor del que tiene Francia y el que tiene el Reino Unido. En otras noticias, Israel bombardea Beirut en una operación contra la estructura financiera de Hezbollah. Durante el día de ayer, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron una campaña militar contra la estructura financiera de Hezbollah, atacando un gran número de blancos de este grupo político y militar del Líbano. Los ataques se van a conducir contra localizaciones en la capital de Beirut y otros lugares del Líbano. Estos ataques alegadamente van a ser dirigidos contra un grupo con el nombre de Al-Quwat al-Hassan,
que es una unidad dentro de Hezbollah que se encarga de los asuntos financieros, incluyendo el pago de salarios a los combatientes de Hezbollah y la compra de armamento. Relacionado a lo anterior, el periódico The Wall Street Journal publicó un artículo titulado Israel ataca la base política de Hezbollah con ataques a un banco libanés. El contenido de este artículo indica de que Israel atacó varias sucursales de lo que se considera como el banco utilizado por Hezbollah, el cual tiene sucursales por todo el país, donde una de esas oficinas está muy cercana al aeropuerto internacional de Beirut. Este artículo alega que Israel atacó a más de 20 sucursales de la red financiera de Al-Quwat al-Hassan. Los artículos no mencionan si Israel contempla atacar otros blancos de la red bancaria del Líbano, que naturalmente causaría una catástrofe financiera en el país. Colonos israelíes frente a la Franja de Gaza. Es nuestra tierra y volveremos allí. En el día de hoy, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, se realizó una actividad de un grupo de colonos israelíes festejando, bailando, saltando y cantando bajo el sonido de los bombardeos y los cañonazos en Gaza y los gritos de los palestinos mientras morían, donde festejaban su regreso a lo que ellos llamaron sus tierras. Uno de los colonos que vive en tierras ocupadas ilegalmente en Cisjordania dijo lo siguiente: hemos venido aquí para decirle al mundo que necesitamos estar en Gaza y quedarnos allí para siempre. Nos pertenece y volveremos a vivir allí. Es la única manera de acabar con Hamas. Entre los presentes estaba una ex alcalde de una zona ilegalmente ocupada por los colonos en Cisjordania, diciendo frases a viva voz como la siguiente, y cito: estoy deseando que todos ustedes puedan disfrutar muy pronto de las playas de Gaza. Cierro la cita. Así que, como ustedes pueden ver, este conflicto no se detiene con un cese al fuego, porque para estos colonos israelíes el fin será cuando los palestinos estén fuera de Israel y todas las tierras de los palestinos sean de Israel. Esta ex alcaldesa de apellido Weiss es la misma persona que solicita, número 1, que los palestinos sean relocalizados y distribuidos en diferentes países. Y número 2, que los palestinos se envíen o se relocalicen a una región destinada para ellos en África. Cuando estas son las opciones que se le presentan al pueblo palestino, yo supongo que muchos palestinos lucharán hasta la muerte y estarán totalmente justificados. El Cristo nunca enseñó a odiar, nunca arremetió contra templos paganos, nunca respaldó la segregación, nunca arrebató tierras, nunca impulsó guerras y fue comprensivo y perdonó a sus enemigos. Así que entiendo que toda persona que apoye a estos colonos terminará en el infierno junto con Netanyahu y con estos colonos. Me imagino que si Cristo estuviera hoy caminando por Israel y se opusiera a estos colonos y a la derecha sionista, volvería a ser crucificado. Israel mata a 87 palestinos en un ataque a Beit Lahia, mientras se intensifica el asedio en el norte de Gaza. Ayer hablamos de este tema y en el día de hoy lo que tengo que informar es que el número de fallecidos aumenta, según este artículo, a por lo menos 87 en la ciudad de Beit Lahia, donde les indiqué que entre los fallecidos hay mujeres y niños. Algunos artículos elevan el número de muertos a más de 100. Además, se reporta que Israel ha comenzado una operación para demoler edificios, residencias y escuelas en Jabalía con explosivos.
Aparentemente la intención es dejar a Jabalía completamente en escombros, en ruinas, como si fuera un pueblo fantasma. Además se reporta que las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo asaltos a los hospitales y cualquier refugio utilizado por los palestinos desplazados de la Franja de Gaza, donde han incrementado la violencia e intensidad de sus operaciones militares. Se informa también que los bombardeos continúan, así que la cantidad de fallecidos seguirá aumentando. Con respecto a lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias, Israel está bloqueando completamente cualquier ayuda en ruta a Jabalía. Recordemos que este es el lugar donde se reporta que palestinos que tratan de salir de la ciudad son aniquilados por francotiradores y que sus cuerpos están por todas partes de las calles de Jabalía. Sobre los hospitales, el personal médico continúa desafiando las órdenes de los israelíes, donde prefieren morir antes de dejar a sus pacientes. Recuerde que yo les indiqué la semana pasada que hay un grupo de médicos que no abandonarán a los infantes que están atendiendo en su hospital, donde también les indiqué ese mismo día que en otros hospitales cuyo personal médico ha sido forzado a desalojar, se han encontrado los cuerpos en estado de putrefacción de infantes en sus pequeñas cunas en el hospital. Hablemos ahora de Corea del Norte. En el programa del viernes pasado en la noche, La Otra Realidad con Andrew Álvarez, mencioné sobre la posible presencia de soldados de Corea del Norte en el campo de batalla de Ucrania. Veamos el siguiente titular. Corea del Norte envía tropas para batallar con los rusos, dice Seúl. Como mencioné en el programa de Andrew Álvarez, todo esto comienza en la primera semana de octubre cuando surge un titular que dice: un ataque por un misil ucraniano mató a 6 oficiales de Corea del Norte. Reporte. El incidente al cual hace referencia el titular anterior es que en una zona al oeste de la ciudad de Donetsk, los ucranianos realizaron un ataque con misiles que le quitó la vida a más o menos 20 combatientes del enemigo. Y se reportó que entre los 20 combatientes habían por lo menos 6 oficiales de Corea del Norte. Anteriormente se había indicado que Corea del Norte había enviado trabajadores de construcción para comenzar las labores de reconstruir las estructuras civiles destruidas por los ataques rusos en localidades como la ciudad de... Anteriormente se había indicado que Corea del Norte había enviado trabajadores de construcción para comenzar las labores de reconstruir las estructuras civiles destruidas por los ataques rusos en localidades como la ciudad costera de Mariupol, en el mar de Azov, y que dicho personal nunca iba a estar en el frente de batalla porque eran exclusivamente constructores. También era de conocimiento general que Corea del Norte envió a través de los ferrocarriles más de 10.000 contenedores que transportaban proyectiles de artillería y misiles balísticos, donde por lo menos los escombros de un misil balístico de Corea del Norte fue recuperado entre los escombros de un edificio destruido en la ciudad de Yarkov, en el norte de Ucrania. La información nueva que surge en un trabajo conjunto de inteligencia entre NIS, que es la agencia de inteligencia de Corea del Norte, y el Ministerio de Inteligencia de Ucrania, dirigido por Budanov, es que hay por lo menos 12.000 tropas norcoreanas siendo entrenadas en Rusia para participar de forma directa en combates contra las tropas ucranianas. Y además que sobre 2.000 soldados de Corea del Norte serán enviados a la zona ocupada por ucranianos en la provincia de Kursk para expulsar a los ucranianos de territorio ruso. Esto significa que Corea del Norte está tomando un rol activo en este conflicto ruso-ucraniano. Hasta el presente aparentemente no se han aumentado las sanciones a Corea del Norte por estar alegadamente participando de forma activa
de forma directa en la campaña militar de Putin en Ucrania. A la pregunta de qué se podía hacer, la contestación a esa pregunta es que todas las sanciones impuestas a Corea del Norte no han funcionado para detener su programa armamentista nuclear, ni sus amenazas constantes a Corea del Sur. Solo puedo suponer que las dificultades que ha tenido Putin de reclutar soldados rusos lo han forzado a no solamente pedir la ayuda de Ramzan Kadyrov, líder de los chechenos, que tiene más de 50.000 soldados batallando en Ucrania, sino que también ha solicitado la ayuda de Kim Jong-un. Se dice que los soldados enviados por Corea del Norte a Rusia están siendo entrenados para utilizar armamento ruso y que son soldados élite de Corea del Norte. El beneficio de Corea del Norte es que puede utilizar el conflicto de Ucrania para endurecer y obtener experiencia directa de combate en tierras de Ucrania. Esto le daría cierta ventaja sobre el ejército de Corea del Sur, que nunca ha estado en combate. Naturalmente, siempre existe el riesgo de que varios soldados norcoreanos, al ver cómo se vive fuera de su país, decidan desertar para intentar introducirse a Europa o entregarse voluntariamente pidiendo asilo político en Ucrania. La historia nos dice que cuando estas cosas pasan, estos soldados de países tercermundistas son utilizados como carne de cañón. O sea, que los rusos en el campo de batalla van a localizar a los soldados de Corea del Norte al frente de los rusos, como hicieron con los mercenarios de Wagner Group. ¿Sobre qué puede hacer Ucrania además de solicitarle a sus aliados que impongan sanciones contra Corea del Norte? La contestación es nada, porque sería un error de Ucrania. Si encuentra evidencia concreta e irrefutable que ucranianos están combatiendo contra soldados de Corea del Norte, declararle la guerra a Corea del Norte, que le daría la excusa a Corea del Norte de enviar más soldados para fortalecer las tropas rusas y más armamento para los rusos. Y tenemos que entender que Ucrania no tiene absolutamente ninguna capacidad de atacar suelo de Corea del Norte. Y ni Estados Unidos ni Corea del Sur atacarían a Corea del Norte a nombre o representando a Ucrania, destruyendo las vías férreas que transportan armamento a los rusos. Además, tenemos que entender que es bien fácil esconder la participación de Corea del Norte en este conflicto con Ucrania como país, ya que Rusia puede optar por crear una legión extranjera, como lo hace Francia, o puede crear una compañía de mercenarios y decir que los norcoreanos trabajan para esa empresa de mercenarios. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.